masajista? No, soy la presidenta de tu cosmética. Yo no tengo ninguna cosmética. ¡Ay, qué tontita! No, ese es el nombre de mi compañía, Tu Cosmética. Sí. Seguramente alguna vez has usado alguno de sus productos. No, son carísimos. Te equivocas. No. En todo caso, son costosos. Pero créeme que valen cada centavo. Ya tendrás tiempo de probarlos. Es más, ahora estoy aplicándole a Lucas una de mis mágicas cremas de relajación muscular, ¿verdad? Entonces los dejo para que se sigan relajando. No hace falta. Mira, Estefanía está aquí para hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? No, perdone, pero yo no pruebo esas cosas, ¿eh? A mí no me gusta andar encremándome con cosas. No. No se trata de probar mis productos. Se trata de publicitarlos. No nos podemos quedar encerrados aquí. Ay, Dios mío. Castro, haga algo. Pues, ¿qué quiere que haga si estoy aquí adentro con usted? No se piense. Pienso, pero no se me ocurre nada. Ay, no puedo creer esta desgracia. Tampoco le diga desgracia, ¿eh? Ay, no, Castro. Usted es el señor de mantenimiento, ¿no? Entonces abra eso. ¿Cómo quiere que abra? Si yo estuviera afuera con mis herramientas, pues yo le abro y le digo, ¿sabe qué? Vaya para afuera. No se me muera. No me muero de morirme, Castro. Me muero que me falta el aire. Bueno, mire. Sígame. No, a mí no, lo que le voy a decir. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. No. Inhale. Ay, yo también me ahogo. No, espérese. Vea. Respire. Bueno, pero podemos ser amigos. ¿Amigos? ¿Usted y yo? Sí, yo no le veo ningún inconveniente. Soy una empleada. Es que tú no sabes cómo soy yo. A mí me encanta ser amigo de todos los empleados. Sobre todo de gente talentosa y hermosa y con mala suerte en el amor como tú. No se burle. No me estoy burlando, te lo juro. Perdón. Bueno. Sí, ahora mismo busco quien lo resuelva. Ay, parece que se dañó un transformador de corriente. Avísele a Diego. Él se lo resuelve en 2 minutos. No me digas que tú también eres su admiradora. Yo soy solo su amiga. ¿Quién es su admiradora? Voy a resolver este problemita. Y tú deja de tratarme de usted. No puedo. No me animo a abrirla. ¿Qué tal si es el anuncio de alguna tragedia? Bueno, yo la abro. ¿Sí? No puede ser que ese hombre nos tenga así todos al pendiente. Tengo miedo de lo que puedan decir estas cartas. Bueno, mamá, en algún momento la vas a tener que leer. ¿Qué pasa? Ya, se acabó. Yo la abro, sí. Señor Zubizarreta, no lo voy a llamar estimado porque no lo estimo en lo más mínimo. Le pido que por favor cuide de Eloísa, que no le engañe, que no le mienta, que no bla. Entonces, ¿está vivo o muerto? No lo sé. Bueno, mamá, léela tú y así nos sacamos de dudas. Tal vez con el señor no tenía tanta confianza. Te aseguro que es una oportunidad única. Ay, no sé, perdón, pero es que yo no soy ni modelo ni actriz y eso de hacer publicidad como que no es para mí. Bueno, ya súbete el pantalón mínimo, ¿no? No, por mí está bien, ¿eh? No, mira, te lo dije, Estefanía. A Vale no le interesan ese tipo de cosas y hay muchos modelos allá afuera. Estoy seguro que las modelos profesionales, una vez se enteren que la campaña es conmigo, pues se van a estar peleando por ella. No tiene que ser Vale. Lo tiene. Hicimos una investigación muy precisa y sin ella, la verdad es que se pierde el interés completamente en ti, Lucas. No. A ver, un momentico. A ver, yo soy una figura pública con cientos, millones, miles de seguidores en todo el mundo entero, con una trayectoria de 25 novelas, cine. ¿Cine? Creo que nada más hiciste La Voz del Cerdito Pig, ¿no? ¿O hiciste otra? Lucas, a veces ser popular trae más beneficios que tener una gran trayectoria. Y tu fan es muy popular. Ay, no puedo creer que este
imposible de abrir. Mire, ¿por qué no se siente y se relaja? ¿Cómo me voy a relajar, Castro? ¡Socorro! Presi, ya, por favor, relájese. ¿Cómo me voy a relajar, Castro? Mire, yo no me le voy a pedir una cosa. Usted ya no se quite esa camisa porque me va a dar la pálida. No se da cuenta que me estoy quedando sin aire. No, pues me estoy quedando sin aire desde que la conocí. Mamá, léela de una vez. Sí, ya, terminemos con esto por piedad. Ay, no puedo de los nervios. ¿Cuánto te importa ese Carlos? Por favor, ¿que no entiendes? ¿Qué tal si es una carta de despedida? ¿Qué tal si se fue a cometer una locura? Bueno, mejor. Quiero decir, si es así, nos quitamos este problema de encima, ya. Ay, no podría con la culpa. Bueno, deja de sacar conclusiones, mamá, por favor, y lee la carta. Querida Elo, esta es una carta de despedida. Mamá, tranquila. Por favor, Serena. Tranquila. Fue hermoso conocerte. Eres una persona maravillosa. Mami tenía razón. Eres la mujer ideal para cualquier hombre. Siempre te voy a llevar en mi corazón, en mis recuerdos. Aunque nunca más nos volvamos a ver. Cuídate mucho, porque yo ya no estaré cerca para cuidarte. Y cuídate sobre todo de Carlos Ubizarreta. Ese hombre será tu desgracia. Te llevo conmigo eternamente, Carlos. Entonces, ¿se fue o se murió? Ojalá. Ojalá se haya ido, quiero decir. Gabriel. Me dijeron que está Estefanía Miller en el canal. ¿Puede ser? Sí. Oh my gosh. ¿Y lo viste? No, pero en este momento está en el camerino con Lucas. ¿Y qué hace con él? Debe estar ultimando detalles para la campaña de publicidad que Estefanía quiere que realice Lucas. Ay, yo quiero verla. Yo soy una fan de sus productos y yo creo que puedo convencerla de formar parte de su publicidad. Salmita, si quieres un consejo, yo que tú mejor no la buscaría, ¿ok? Ay, qué mala onda. ¿Por qué no? Más allá de que si la idea original fue hacer la publicidad solamente con Lucas, pues seguramente cuando yo hable con ella y le diga que me interesa participar, se va a convencer de que no hay nada mejor que tenernos juntos. Las estrellas, la pareja de la novela. El pequeño problema, Salmita, es que ya hay una persona elegida para ser modelo. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Bueno, la mujer elegida es Vale, la fan. ¿Tú qué crees? No sé, mamá, no tengo idea. ¿Pero parecía una carta suicida o no? Bueno, por suerte no he leído muchas cartas de suicidas, así que no sabría qué decirte. ¿Tienes novedades? No, ya me han conocido que es policía, movió influencias y nada. No tienen registro de ningún Carlos López, ni en los hospitales, ni en la morgue. Tampoco hay que descartar el fondo del mar. Ay, mamá, no exageres. Tampoco está ahí. Algo malo le debe haber pasado para que desaparezca así. Bueno, se llevó su maleta y que empiece a suicidarse no necesita equipaje. No voy a vivir en paz hasta no saber qué fue lo que le pasó. Ya basta, Eloli. ¿Te importa tanto ese tipo? Es un ser humano. ¿Qué mira? Nada. ¡Auxilio! Ay, me ahogo. No, pues parece que no la escucharon, ¿eh? Ay, no puedo creer que esté tan tranquilo, Castro. Pues, ¿cómo no voy a estar tranquilo si estoy al lado de usted y con una vista que... Ya no estoy para bromas, ya. Bueno, ya. Si nos vamos a quedar aquí, no nos enojemos. ¿Por qué no hablamos de algo? Hablamos de algo. ¿De qué quiero hablar? No sé, cuénteme de su vida ahí con el novio, el Benny, ¿qué tal? Ni que fuera mi amigo como para contarle mis intimidades. No, bueno, sus intimidades no, pero pues es que yo a ese tipo lo veo como muy acartonado. No, pues no, ahí donde lo ves bastante divertido. ¿Sí? Sí, se nota como bastante divertido. Ay, bueno, ya, Castro, no quiero seguir hablando con usted, no lo quiero seguir escuchando y lo único que quiero es salir de aquí. Bueno, pues como que se le acabó su presión. Ay, sí. Vaya, qué sorpresa. Estefanía, ¿cómo fue la reunión con Lucas? Muy bien, ya todo está listo para la publicidad.
Ay, qué bueno, me alegro. También hablé con la fan y le conté la propuesta. ¿Qué te dijo? No está muy convencida, pero para mí que va a terminar aceptando. ¿Y si no fuera ella? Si no es ella, no es nadie. Lucas vende con la fan. Así es. ¿Sabes qué? No puedo entender cómo Lucas puede estar con una mujer así. Es tan distinta a lo que me imaginé que podría traer un hombre como Lucas. Bueno, lo que pasa es que son cosas que pasan en esta vida, ¿no? Además, digo, Vale es una mujer muy linda, muy hermosa y muy inteligente. Es una pena. Lucas me gusta demasiado. Además, siempre fui fanática de sus telenovelas. Pues en eso sí te ganaron, porque él ya tiene una fan personal. ¿Te pusiste celosa o fue mi impresión? Ay, por favor, para nada. Es que no te creo nada de lo que me estás diciendo. Me miraste muy extraño cuando me viste con Estefanía. Me sorprendí. Me sorprendí. Eso es todo. Tan simpática la Estefanía. Mira, para mí resulta muy incómoda esta situación. No sé en qué estamos con nuestra relación y... Ya lo hablamos, Lucas. Yo no puedo seguir adelante con nuestra relación. Siento que estoy traicionando a mi amiga Luli, a Lucía. Lucía fue quien me traicionó a mí. Con un empleado de intendencia del hotel. Eso es algo que jamás voy a superar. Sí, convengamos que a mí tampoco me resulta fácil creerle esa parte de la historia, pero estuve pensando mucho y si ella te dejó por otro es porque tú le hiciste algo muy grave, Lucas. Yo amaba a Lucía. Ay, mira, ¿vale? Ya, por favor, perdón, pero es que te escucho decir que la amabas y me pongo peor. Mejor vamos a cambiar de tema, ¿sí? Vamos a pensar bien en esto de la publicidad. Son buenos productos, podría ser una gran es un oportunidad. spray anticaspa. ¿Cómo se usa esto? Mira,